Hay sonido. Bien, ahora sí. Buen día para todos. Dios los bendiga grandemente esta mañana. Hoy estamos compartiendo una palabra especial para nuestras vidas que lleva por título Explosión de ira. Y es que en algún momento de nuestras vidas a todos y cada uno de nosotros la ira nos ha pasado, nos ha hecho una mala pasada. Pues bien, estamos hablando de este tema porque tiene que ver mucho con nuestra vida personal, tiene que ver mucho con nuestra vida familiar, con nuestra vida personal y ello nos afecta continuamente. Entonces, estábamos hablando hace 8 días o la semana anterior, acerca de que la ira pues tiene varias características negativas. Una de ellas es que las causas y el enojo nos conllevan inevitablemente a consecuencias, nos traen malas consecuencias, nos hace maldecir, nos trae males, conlleva a males la ira. Pero también hablábamos la semana anterior de que la ira es contagiosa. Inevitablemente la ira contagia y a veces no nos damos cuenta, pero efectivamente la ira nos contagia a las personas que están a nuestro alrededor y hace daño y lastima. También estamos viendo que la palabra dice en el libro de Proverbios: no te unas al iracundo ni te acompañes del irascible, de aquellas personas que les gusta frecuentemente o en su vida mantienen esa disciplina o esa conducta de estar airados. Dice la Biblia: no te juntes con el iracundo, no te acompañes del irascible, no sea que aprendas sus costumbres y pongas trampa a tu propia vida. ¿Has notado que cuando una pareja se casa y uno de los dos cónyuges es iracundo y el otro no, eventualmente lo que sucede es que el cónyuge que no era iracundo termina modelando el mismo carácter? Es porque la ira es contagiosa. En quinto lugar, si algo aprendemos acerca de la ira en la palabra, es que la ira estorba nuestras oraciones. La ira impide que tu oración suba hasta la presencia de Dios, llegue como una oración que sea un olor fragante para Dios. La ira impide, estorba. Dice la palabra en Timoteo, en el capítulo 2, versículo 8, en primera Timoteo, dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar y levanten manos santas. Pero continúa diciendo el verso, termina diciendo este verso: sin ira ni contienda. Es decir, que oremos, pero dejando de lado la ira, porque la ira impide, estorba nuestras oraciones. En quinto lugar, algo que también aprendemos a través de la palabra es que la ira afecta nuestro cuerpo. Tú dirás: ¿cómo así, Juan Carlos? Sí, afecta nuestro cuerpo, nuestra mente. La ira y el enojo reprimidos pueden afectarnos física y mentalmente. Cuando nos airamos, el organismo se prepara para un cambio. Aumenta, dicen los médicos, la presión arterial. Se aceleran los latidos del corazón. Se produce una gran cantidad de adrenalina y se dilatan las pupilas, nuestras pupilas se dilatan. Y se movilizan una serie de funciones físicas según el caso y la intensidad de la ira, más bien. Si reprimimos nuestra ira y no la expresamos, también podemos afectar nuestro organismo. Además del daño físico, también sufrimos un daño mental, un daño emocional, un daño psicológico. En el caso de la enfermedad mental, arranques de ira, frustración, ansiedad, nos pueden conllevar a problemas netamente físicos. La ira es una reacción repentina de tipo violento. Muchas veces la ira se convierte en algo agresivo. Anoche casualmente veía en las noticias o leía cómo en la costa, este fin de semana que acaba de pasar, unos hombres en un conjunto residencial cogieron a golpes a dos mujeres, a una doctora y a su paciente,
porque les pidieron que por favor bajaran el volumen de la música en una fiesta muy ruidosa en la que estaban en el conjunto, y la emprendieron contra aquellas dos mujeres. Ahí está en el video de las imágenes, y las golpean a ella y a su paciente. La ira es así. La ira es una reacción repentina de tipo violento, agresivo. El acceso de la ira a nuestro cuerpo, a nuestra vida, produce trastornos mentales, psíquicos, psicológicos, neurovegetativos, que pueden manifestarse en forma de sudor, de palidez, o por el contrario, se nos enrojece el rostro, temblamos. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado alguna vez que cuando he sentido ira, como que tiembla uno, como que siente temblores. Nuestros gestos son desproporcionados. Viene la intensidad de la voz, y entonces empieza la gritería y la violencia. Vienen sentimientos apasionados de odio que disminuyen, sorprendentemente disminuyen el raciocinio de la persona. Por lo general, la persona iracunda, la persona que le da lugar a la ira, sufre una contracción en el rostro, acompañada de una mímica que manifiesta estupor y rabia a la vez. Cuando la persona habla, aumenta el tono de la voz. Esta conducta emocional más comúnmente va acompañada de una tendencia exagerada de nuestra gesticulación. ¿Te has dado cuenta que cuando estamos airados gesticulamos de una manera exagerada? Y hacemos gestos y miramos mal, con esa profundidad. Pues bien, la sensación de enojo y las emociones no constituyen un problema ni un factor negativo. Lo que importa es cómo hacemos frente a las situaciones y cómo expresamos nuestro enojo. ¿Cómo lo expresamos? En muchos casos, el enojo nos fortalece y nos motiva para solucionar los problemas. Claro que sí, el enojo puede convertirse también en algo positivo cuando nos ayuda a solucionar, a crear soluciones, cuando nos ayuda a pensar en cómo salir al otro lado. Y a su vez, el enojo nos puede volver también irracionales y así decir cosas que jamás tuvimos en nuestros planes expresar. Suele pasar mucho. Como podemos ver entonces esta mañana, mis amados hermanos y amigos, el enojo no es un problema en sí mismo. Lo más importante es cómo manejamos el enojo. ¿Qué enfoque le damos a nuestro enojo, a nuestra ira? La Biblia dice, airaos. Sí, puedes airarte, pero no peques. No dejes que la ira te domine, se apodere de ti, la rabia, y empieces a gritar, a maldecir, a maltratar a otros con violencia, con palabras fuertes, palabras hirientes. No permitas que esto suceda en tu vida. En cuarto lugar, ¿cuáles son los estragos causados por la ira? Pues bien, sufre nuestra hechura, pudiéramos decir, nuestra hechura física sufre. Cuando alguien se encoleriza, se producen reacciones dañinas en el laboratorio físico de nuestro cuerpo. Hemos visto a hombres llorar o empalidecer cuando la ira los domina. Estas lágrimas y la palidez son causadas por una reacción química que ocurre en nuestro cuerpo por la remoción emocional que se produce en nuestro organismo, y esto es dañino. El enojo produce noches de insomnio, mala digestión, tensión nerviosa, una serie de efectos y de resultados que produce la ira. Otro de los daños causados por la ira es un profundo pesar y remordimiento. La persona se llena de remordimiento, y cuando se ha recobrado la calma y se ha restablecido ya el equilibrio emocional,
y se piensa con tranquilidad, entonces nos damos cuenta de lo que hemos hecho y de lo que hemos dicho. Puede entonces medirse el terrible estrago que ha producido la pérdida de nuestro dominio propio. Cuando somos llevados por la ira, después de que ha pasado un tiempo, nos damos cuenta de lo que hemos hecho, lo que hemos dicho, y muchas veces nos arrepentimos y decimos, la embarré, yo por qué hice esto, por qué dije esto, por qué cometí este error, esta falla. Más aún, la ira trae aparejada la inestabilidad emocional. Y hay personas que a causa de la ira entran en una especie de locura. Pareciera ser que están fuera de sí mismos, de sus cabales. Cuando uno está muy enojado, pues dice y hace cosas que no diría o haría si no estuviera controlado por la ira. Cuando una persona está encolerizada en lo sumo, a menudo la razón queda a un lado, destronada. No puede pensar claramente, pierde su aplomo, su sentido de equidad, de justicia, y esa persona literalmente está decidida a destruir a la otra persona o a aquello que lo ha o la ha ofendido o lastimado. Hay muchos casos de hombres y mujeres que han hecho locuras en un momento de ira, de furor, de rabia. Otra consecuencia dañina de la ira es el descontento. Viene una profunda tristeza. Uno no puede sentirse contento y enojado al mismo tiempo. En quinto lugar, ¿es permisible enojarse alguna vez? Te pregunto esta mañana, ¿te has enojado? ¿Te enojas con frecuencia? ¿Sientes rabia? Esa rabiecita que a veces sentimos en nuestro interior cuando algo sucede que no nos gusta o nos afecta demasiado nuestras emociones. ¿Sientes rabia con frecuencia? ¿Sientes mal genio? ¿Enojo? ¿Te sientes airado con demasiada facilidad? La pregunta ¿es permisible la ira? Es decir, de acuerdo a lo que dice y enseña la palabra, nos podemos enojar, es decir, ¿es válido que nos enojemos? Te invito a que pienses en 5 segundos. ¿Cuándo fue la última vez que te enojaste? Piensa en ello. ¿Y cómo reaccionaste? Medita en ello por 10 segundos y continuamos. Listo, ¿ya lo pensaste bien? ¿Cuándo fue la última vez que te enojaste y cómo reaccionaste? Jesús enseñó que hay momentos cuando un hombre tiene razón para airarse, para enojarse. Jesús mismo se airó. Jesús mismo tuvo una profunda ira. Se enojó de una manera que echó a los mercaderes del templo sin contemplaciones. Jesús estaba realmente indignado por la conducta de aquellos hombres y mujeres en el templo aquel día. Y Jesús mostró sus emociones, es decir, cómo se sentía, la frustración que tenía, cómo le afectaba a él esta situación tan grave. Él no lo ocultó. Jesús tuvo y sintió una profunda ira. Alrededor nuestro y por todas partes ocurren cosas contra las cuales deberíamos indignarnos. Los hombres muchas veces son cobardes al no tomar medidas contra los males que nos rodean hoy en día. Te acabo de preguntar cuándo fue la última vez que sentiste rabia, que sentiste ira.
¿Cuándo fue esa vez? ¿Lo recuerdas? Bueno, si somos honestos, yo tengo que decirte que yo sentí ira, sentí rabia el día de ayer. Sí, tú dirás, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó, Juan Carlos? Sí, sentí mucha rabia ayer. Yo salí de aquí, de la transmisión del culto, nuestra reunión en casa, en adoración. Estuvimos aquí con los muchachos de la alabanza, en fin, hicimos la transmisión, pero luego salí y iba de camino a la casa. Yo siempre paro en una panadería, compro algo para llevar para el desayuno, eh, y paré, me estacioné al frente de la panadería. Cuando estoy apagando mi camioneta, yo veo que vienen dos muchachos por la acera. Y de repente uno de ellos toma una piedra más o menos siempre grandecita. De repente el que ha tomado la piedra coge y se la envía a una palomita que está allí en el andén, está parada con tal rabia, y por milímetros la palomita alcanzó a levantar sus alas y a volar y a escaparse. Pero si le hubiera pegado a aquella piedra, pues obviamente yo creo que la hubiera matado. ¿Sabes? Enseguida la reacción del ser humano, o la reacción mía, la reacción que yo tuve fue sentir rabia, sentí mucha ira y sentí deseos de decirles algo, de decirles por qué hacen esto, o sea, sean brutos, ¿qué les pasa? Pero me controlé porque vi que no eran personas muy recomendables, entonces dije, no voy a mantener la calma. Pero la ira es algo a lo cual podemos estar enfrentados todos los días. En cualquier momento, cuando menos lo esperas, surge una situación que te puede conllevar a sentir ira. Y de la misma manera que nosotros sentimos ira, Dios también se indigna por lo que nosotros muchas veces hacemos. Entonces se torna en el adversario de hombres y naciones. Él no puede excusar ni pasar por alto que hay algo que está mal. Puede perdonar el pecado si nosotros lo confesamos, pero el Señor no pasará por alto. Su santa ira lo lleva a castigar, a corregir, a disciplinar al desobediente. Claro que podemos sentir ira, pero el secreto está en saber cómo manejarla, cómo administrar la ira. Si dejamos que la ira nos domine, nos controle, o si nosotros tenemos la suficiente mansedumbre, templanza y el aplomo para manejar la ira. Ahora, soluciones frente a la ira. ¿Cómo vencemos la ira y el enojo? Un hombre muy famoso dijo: el hombre fuerte no es aquel que vence a su contrincante en la lucha, sino aquel que se controla cuando siente ira. Óyelo bien, el hombre fuerte no es aquel que vence a su contrincante en la lucha, sino aquel que se controla cuando siente ira. Paremos de echarle la culpa a los demás por nuestras propias derrotas, por nuestros propios fracasos. Empecemos a tomar la responsabilidad por nuestros propios actos. A veces damos excusas como: él me hizo enojar. No, él no me hizo enojar, yo me enojé. La verdad es que cada uno de nosotros, tú y yo, decidimos enojarnos. Tomamos la decisión, la determinación de enojarnos. Yo no sé si te ha pasado, pero los colombianos somos muy hábiles para culpar a otros de nuestros propios actos. Te voy a poner un ejemplo. Estas son las llaves que yo utilizo para abrir las puertas de las oficinas, de mi casa, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tú tienes unas llaves y llegaste a algún lugar, llegaste a la oficina y te esculcas y no tienes tus llaves? ¿Tú qué dices
Si es así como decimos o no lo decimos los colombianos. ¿Sabes? En otros países alguien diría, dejé las llaves. Pero somos muy hábiles los colombianos en culpar a todos de lo que nos sucede a nosotros. Entonces, en lugar de decir dejé las llaves, decimos se me quedaron. Cuando yo digo se me quedaron, yo estoy culpando a las llaves de haberse quedado. Porque les estoy atribuyendo a ellas la facultad de quedarse, cuando ellas no deciden. El que decido soy yo. Entonces, frecuentemente decimos no, fue que él me hizo enojar, fue que él hizo que yo reaccionara de esta manera, fue que. Toma la decisión de desechar la ira y empieza a tener dominio propio. Controla la ira. Controla tu ira. Renuncia a todo espíritu de ira. Dice la palabra de Dios en el Salmo 37, verso 8. Deja la ira y desecha el enojo. ¿Por qué vivir continuamente amargados, enojados, con el rostro así como uva pasa? Cuando perfectamente puedes estar feliz y contento en medio de las luchas, de las dificultades que se nos presentan a todos a diario. Deja la ira y desecha el enojo. Y recuerda siempre esto, tú decides en tu corazón si el enojo y la ira van a controlar tu vida. Tú decides ser tardo para hablar y tardo para airarte. Dice Efesios 4:37, quítese de vosotros toda amargura. Amargura. Sabes, el mundo en el cual vivimos experimenta la amargura todo el tiempo. Estamos viendo en las calles, en los lugares comerciales, en los colegios, en las universidades, en las empresas, en las oficinas, gente amargada, amargados con Dios, amargados con el gobierno, amargados con las autoridades, amargados con los familiares, amargados hasta consigo mismos. Dice la palabra, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería. ¿Sabes? Hay personas que gritan y no se dan cuenta que están gritando. Entonces uno les dice, ven, espera, bájale al volumen. Dice, no, pues que yo no estoy gritando. O sea, todos los escuchamos gritar, menos ellos. Y es porque ya están acostumbrados a un nivel de voz, hablan tan duro y se expresan tan fuerte que no se escuchan a sí mismos. Y resulta que están gritando y están elevando la conversación a algo que ya no es conversación, sino gritería. Quítese, dice la palabra en el apóstol Pablo en Efesios 4:37, quítese de ti la amargura. Deja la amargura, deséchala, el enojo, la gritería. Hay personas que les fascina gritar para cualquier cosa. No sé qué deciste cuándo. Quítese de vosotros. Pero va más allá el apóstol Pablo y dice la maledicencia. Mucho cuidado con la maledicencia. Vivimos en un mundo que maldice a toda hora. Las personas, los muchachos hoy en día, para decir cualquier cosa, en una conversación tú los escuchas y dicen 5 palabras y de las 5, 2 son vulgaridades, groserías. Se convirtió en algo habitual la maledicencia. Se volvió muy común. Y resulta que el apóstol dice, no, desecha eso, quítalo, aléjalo de tu vida. Esas palabras de grueso calibre. Hoy en día las personas hasta para saludarse utilizan una vulgaridad. Oiga, ¿qué hubo? Gran 3x4. Yo digo, o sea, ¿de cuándo acá nosotros tenemos que saludarnos de esa manera? Quítese de vosotros la maledicencia. Quítese de vosotros, dice el apóstol Pablo en Efesios 4:37, toda malicia. La Biblia amplificada, escúchalo, dice de la siguiente manera, quítese de vosotros toda amargura, indignación e ira y mal temperamento.
mal temperamento. ¿Te traiciona a veces el temperamento? ¿Te juega malas pasadas? ¿Te sientes frustrado a veces o muy frecuentemente por la forma como manejas tu temperamento? Tu carácter se ha visto deformado precisamente por el temperamento tan fuerte. No sé si has visto el meme que dice, no es por el coronavirus, es por el geniecito que tengo, mantenga su distancia. Es decir, de antemano ya les estamos advirtiendo a los demás, tengo un genio terrible. ¿Por qué no podemos decir, ven, sin importar el coronavirus, puedes acercarte y dialogamos? Soy una persona de dialogar. Soy una persona alegre, jocosa, de buen ánimo, de buen ambiente. Amo a Dios y amo al prójimo. Me gusta ayudar, me gusta servir, me gusta sonreír. Cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de actuar con respecto a la ira. El próximo miércoles continuaremos, Dios mediante, hablando en la última sesión de esta explosión de ira. Espero que este tiempo sea de su agrado y que estemos aprendiendo algo para nuestras vidas, algo provechoso. Padre, en esta mañana yo te doy gracias por este tiempo especial que nos permites compartir en casa con propósito. Te pido una bendición especial para cada uno de nuestros amigos que nos ven y nos escuchan a través de Facebook Live. Bendice sus hogares, sus vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un saludo para todos, Dios los bendiga. A Wilson Quintero y a la familia de Wilson, de Glorita. Lorena Cuervo, Dios te bendiga, Lorena. Nubia Cortés, muy buen día, Nubiecilla. Ronald Andrés Pardo, Dios te bendiga, Ronald. Ingrid Correa, muy buenos días para Ingrid. Nubiecilla Rueda, a toda la familia del Jardín San Pablo Manitos Uridas, Dios los bendiga, al Ministerio de Jóvenes de la Comunidad Familiar Cristiana. En fin, a todos quienes nos ven y nos escuchan, una feliz mañana, un feliz inicio de semana, que el Señor los guarde, los proteja durante toda esta semana, que la pasen muy bien y no dejen de sonreír. Dejemos la amargura y empecemos a sonreír más. Un saludo para Jenny Urrego Peña, Dios les bendiga grandemente esta semana, empezando, que así sea, que Dios los guarde, que el Señor los proteja en todas las labores que emprendan y nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la mañana en Casa con Propósito. Feliz mañana para todos, un abrazo especial para todos. Dios los bendiga.